Ahí está, bien. Entonces, ¿por qué es tan difícil cambiar? Y cuando hablamos de cambio, hablamos de cualquiera de los aspectos que a uno le gustaría mejorar. Por ejemplo, el cuerpo físico, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de reaccionar, la forma de accionar. Hay diferentes espacios donde yo puedo anhelar un cambio y lo importante es reflexionar sobre qué está pasando que no logro el resultado, qué está pasando que no llego a donde quiero llegar, en la forma en la que quiero o de llegar no estoy pudiendo sostener. Cuando nosotros cambiamos algo, cuando nosotros buscamos modificar, nos esforzamos, ponemos mucha fuerza de voluntad y esa puede ser una medida o un indicador, al menos para mí es un indicador de que estamos interviniendo de una manera no saludable. Porque hacer fuerza de voluntad para lograr algo implica poner mucho de nosotros y yo no sé si es tan coherente lo que se logra, o sea, costo-beneficio, si el esfuerzo que yo estoy poniendo es coherente, equitativo a los resultados que vengo obteniendo. Por eso si nosotros decimos estoy haciendo mucha fuerza de voluntad, es un modo de mirar o es un indicador para ver que seguramente mi modo de intervenir no está siendo lo más saludable. Y esto, o sea, de intervenir conmigo mismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo no estoy interviniendo de una manera saludable conmigo, lo más probable es que no sostenga. Lo más probable es que el cambio no se lleve del modo en el que yo quiero. O de llegar, o no llegue, o de llegar no lo sostengo, o de llegar he pagado un precio muy alto. Eso también es para tener en cuenta. ¿Qué precio pago para lograr lo que quiero lograr? ¿Qué precio estoy pagando? Me voy a dar cuenta cuando he obtenido lo que tanto quería, pero he perdido mucho más. Esto se mide y esto solo se puede medir cuando yo soy capaz de evaluar cuáles son los elementos que componen mi vida y que son importantes para mí. O sea, ampliar la mirada para evaluar, ampliar la mirada a mi vida completa, no solo al objetivo, porque lógicamente que si yo evalúo en función del objetivo puntualmente, no voy a mirar nada como pérdida porque he llegado al objetivo. Pero la propuesta es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Y uno de los puntos es porque necesitamos muchas veces hacer un camino donde requiere mucha fuerza de nosotros, mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza. ¿Cuál es ese camino? Y la verdad que abrí este vivo hoy, este tema para el vivo de hoy, porque esta semana he trabajado en 2 sesiones, lo cual me pareció llamativo, en 2 sesiones continuadas el mismo día, este tema. O sea, la pregunta no era por qué me cuesta cambiar, ¿no? Sino la pregunta no era pregunta, era una afirmación. No logro tal cosa, no lo logro y hago mucha fuerza y ya la verdad que tengo ganas de no hacer nada, de tirarlo. Tengo ganas de soltar el objetivo. Entonces por eso es que abro este vivo con este tema, porque es algo que nos pasa caer en la creencia o en el automático de que para conseguir un resultado o un cambio necesito hacer tal recorrido, un recorrido predeterminado, un recorrido estándar, un recorrido que otro lo recorrió quizás, pero yo no me paro a evaluar si este recorrido que yo voy haciendo es un recorrido que a mí me va dando más salud, más vitalidad, en lugar de fuerza de voluntad, cansancio, renuncias, pérdidas en ese camino. Y esto sucede, y aquí entramos muy de lleno en el punto crucial, en lo importante, en lo que yo quiero traer y mostrarles, que es que cuando yo quiero cambiar a nivel comportamiento, a nivel conducta, a nivel acciones, pasa esto. Ejemplo, quiero bajar de peso.
quiero ser una persona organizada. Les cuento puntualmente de los casos que he tenido esta semana con esto. Quiero ser organizada, quiero bajar de peso. Bien, al margen de lo que se pueda tratar puntualmente con cada uno, yo quiero que ustedes tomen que aquí lo que se está buscando es cambiar un comportamiento. Para bajar de peso, quiero comer de tal manera o quiero hacer tales actividades, y para ser organizado yo lo voy a medir porque voy a llevar a cabo tal hábito o tal orden. Me llevo de ese estándar para poder medir si soy organizado o no, para poder medir si estoy bajando de peso o no. Y acá estamos en un nivel muy superficial de la existencia, porque es el nivel del comportamiento, de la conducta, del hacer. Y hay algo antes que hace que yo haga eso. Hay algo que es anterior a que yo pueda hacerlo. Y eso anterior es la capacidad. Y la capacidad no es puedo o no puedo hacerlo por una cuestión de poder o de fuerza. Siempre que hacemos grandes esfuerzos, o sea, todo se puede. O sea, bueno, no sé si todo se puede, pero hay una compañera mía, ex compañera mía de trabajo, que decía, ay, qué pícaro, si estudia cualquiera prueba. Ah, qué pícaro, has bajado de peso porque has hecho dieta, ay, así cualquiera, ¿no? Yo me reía porque es cierto, o sea, no hay una fórmula mágica. Si querés lograr un resultado, hacer una serie de actos te va a llevar a un resultado. Pero ¿qué pasa? Eso si fuéramos máquinas, si fuéramos lineales, si fuéramos programas que se puede activar, y ahí sí podríamos decir, vamos por este camino y llegamos a tal lugar. Pero resulta que no somos máquinas, resulta que tenemos emociones, somos súper de picos, tenemos polaridades, tenemos voces que nos dicen una cosa, que nos dicen otra. El vivo pasado hemos conversado sobre esto. Entonces no es tan lineal que me propongo, voy y hago. Entonces, cuando yo modifico acciones y modifico comportamientos, seguramente llegaremos a un resultado. Pero ¿qué precio pago? Entonces, ¿cómo se hace más fácil esto? Y acá es donde yo voy al otro nivel, que es el nivel de la capacidad. Si estoy pudiendo hacerlo, y ese poder tiene que ver con lo que yo decía al principio, es una intervención saludable para mí, es una intervención coherente con mi existencia, es una intervención que me aumenta vitalidad, o es un accionar que requiere fuerza, pesadez, arrastre, caiga quien caiga de mi vida, que caiga, no sé, por ejemplo, por conseguir bajar de peso. No me importa absolutamente nada de lo que me esté pasando, yo cumplo rajatabla. Me ha pasado, a mí muchísimas veces me ha pasado, o sea, mucha gente me decía, guau, qué fuerza de voluntad. Dios mío, sí, mucha fuerza de voluntad, sé que sí. La fuerza de voluntad no es el problema. El problema es que conseguir las cosas de ese modo hace que no se sostengan las cosas y hace que mi capacidad está totalmente sobreevaluada, porque fíjense, hago fuerza, y el poder o no poder tiene que ver con que surja, con que nazca, con que sea un movimiento parido por mí, que sea un comportamiento que emana de mi propia existencia, un comportamiento que viene acorde a mí porque lo puedo hacer. Entonces fíjate que ya dejamos de hablar de fuerza de voluntad y dejamos de hablar de sacrificar cosas en ese camino por ciertos cambios, y empezamos a hablar de mirar negociaciones que yo necesito hacer conmigo, negociaciones que van a darme a mí un transitar hacia mi objetivo equilibrado, y como decía al principio, o hasta hace unos segundos atrás, que surge naturalmente. Entonces, a ver, para rebobinar un poquito, si yo
pretendo hacer un cambio forzando comportamientos, fíjense la palabra que uso, forzando comportamientos, sí, puedo lograrlo, como decía mi compañera, si estudias cualquiera aprueba, si hace dieta cualquiera baja de peso, pero no sé si cualquiera tampoco, pero no importa, yo lo que quiero que vean es que si nosotros ajustamos comportamiento va a requerir mucha fuerza de nosotros. En cambio, si nosotros vamos un poquito más profundo y buscamos cambios a partir de modificar la capacidad, modificar lo que yo puedo hacer y modificar lo que creo que puedo hacer, el comportamiento, la acción, es mucho más es mucho más fácil, pero no quería decir fácil, no encuentro la palabra, pero es como dije hace rato, es como parir, sale solo, se madura, es resultado de algo. Me encanta porque es eso, es madurarlo, o sea, si yo trato de cambiar un comportamiento y me esfuerzo a cambiar un comportamiento, es como que estar pretendiendo arrancar una fruta de un árbol. Hago fuerza, tironeo, y yo cuando era chica vivía en la casa de mi abuela que tenía plantas de todo y con una amiga siempre nos gustaba explorar, jugar y subíamos a distintas plantas y cortábamos frutas, comíamos y siempre que cortaba fruta a mí, yo tengo muy clara la imagen, por eso cuando me acordé y traigo la anécdota, de que cuando tironeaba caía tierra, me entraba basura en los ojos, caían otras frutas que no estaban maduras, caía una rama, a veces ni siquiera cortaba la fruta que buscaba. Y todo eso pasa en nuestra vida cuando forzamos comportamientos, cuando queremos bajar de peso a cualquier precio, cuando queremos ser organizados a cualquier precio, por traer 2 ejemplos nada más. Entonces, ir un poquito más adentro, ir un poquito más profundo de nosotros, hacer modificaciones en nuestro mundo interno más que en el externo, porque si hablamos de un comportamiento, hablamos de algo que sucede afuera de nosotros. Si nosotros empezamos a modificar lo que me está pasando adentro, o sea, lo que me está pasando en la creencia, en lo que creo, en lo que puedo hacer, es totalmente, empieza a pasar esto, se va madurando la acción por sí sola. Entonces es fundamental hacernos la pregunta y también escucharnos. Quizá en el lenguaje simplemente aparezca esta palabra, fuerza de voluntad, sacrificio. Son palabras que hablan de que estoy haciendo tipos de intervenciones, es decir, estoy haciendo un camino hacia mis cambios o hacia mis objetivos que están un poquito tironeados, como esta fruta que yo les contaba, que tironeaba, hacía fuerza y caía de todo, a veces ni siquiera caía la fruta, pero caía todo el resto. Si este ejemplo lo pasamos a la vida real, podría decirse que en pos de lograr un objetivo, mato relaciones, mato otros aspectos de mi vida, mato hasta quizá mi propio cuerpo, ¿no? Cuando trabajo en exceso o hago cosas en exceso, mato partes y al final quizá ni lo logro. Y justamente es por esto. Entonces, aquí viene una primera perlita, hasta aquí, hasta los 20 minutos que vamos, y yo acá voy a cerrar en YouTube